Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos agradecidos a Dios por estar un día más. Tuvimos algunas complicaciones técnicas y creo que las seguimos teniendo, pero espero en Dios que esto salga bien. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de las bienaventuranzas. Estamos viendo acerca de el capítulo 5 de Mateo y aquí nos vamos a estacionar en algunos días, algunas semanas, analizando y tomando otra perspectiva especial acerca de las bienaventuranzas. No quiero decir que van a aprender algo que nunca habían aprendido, pero sí quiero que las veamos con un poco más de detenimiento. Antes de empezar, pues quiero darle las gracias a Dios porque exactamente hoy cumplimos 20 años como iglesia. Ha sido una bendición que podamos estar sirviendo durante todo este tiempo, así es que quiero enviar una felicitación y un agradecimiento a todos los que de alguna manera han sido parte de la iglesia en estos 20 años que Dios nos ha permitido pasar por tantas cosas y estamos agradecidos al Señor poder llegar hasta esta etapa de la iglesia. Entonces vamos a continuar y vamos a hablar acerca de esta bienaventuranza que se encuentra ahí en Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a hablar acerca de la pobreza. El Sermón del Monte es uno de los textos que se refieren mucho a la Biblia en nuestra generación. Sin embargo, para algunos también ha sido muy controversial y para algunos simplemente lo han quitado de su diccionario. Lo más interesante dentro de esta pregunta y para aclarar mejor la situación, pues vamos a ver de qué pobreza está hablando. Este tema ha sido sumamente discutido porque hay dos extremos muy diferentes. El primero sostiene que eso no es importante y sostiene que también no se refería a la pobreza material, sino a la espiritual. Y que la pobreza de espíritu no tiene nada que ver con la material. Y otros dicen que solo tiene que ver con la pobreza espiritual, no con lo demás. Entonces, la pobreza material y la espiritual no siempre van de la mano, pero la verdad es que hay muchos pobres que tienen pecados, al igual que los ricos, pero también se endurecen al evangelio. Entonces, todavía también nos encontramos a personas que tienen envidia y que tienen amargura en su corazón. Pero lo que podemos ver es que ningún pobre merece ser feliz solo por el hecho de ser pobre, porque tanto hay pobres que no están bien con Dios como hay ricos que sí lo están. Entonces parece un trabalenguas, hermanos, pero es lo que está hablando. Entonces, Cristo hace un señalamiento muy importante donde dice que Él se refiere a los pobres en espíritu, ¿sí? Hay quienes quieren destruir toda asociación con la pobreza, con la pobreza material. Muchos dicen, y bueno, es una corriente muy marcada en nuestros días, que tiene que ver con la teología de la prosperidad, que por ahí escuchando un comentario, ni es teología, ni prosperan todos aquellos que siguen esos lineamientos o esa doctrina. Porque muchos satanizan la pobreza, sin embargo nosotros vemos que los discípulos pasaron por pobreza, el apóstol Pablo pasó por pobreza, Cristo mismo pasó por pobreza. Entonces, no tener la economía en ciertas etapas de nuestra vida o de alguna manera en algunos aspectos de nuestra vida no está peleado con eso, pero vamos a ver por qué. Entonces, no podemos definitivamente decir que Cristo no está hablando de la riqueza material
cuando por ahí en todo este capítulo que hablamos la semana pasada, que era respecto al Sermón del Monte, nos habla acerca de la postura de Cristo sobre el materialismo, que ya habíamos visto de alguna manera que el materialismo se refiere a una doctrina, ¿verdad? A una doctrina que tiene que ver con el acumulamiento de riquezas. Es opuesto al espiritualismo. Entonces, el materialismo no solo tiene que ver con la economía, sino que solamente existe aquello que se puede palpar o que se puede tocar. Entonces, mucho ojo con esto, porque esta doctrina se opone totalmente a la fe y a cualquier cosa que tenga que ver con el espíritu. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto a la postura que Cristo menciona, y estamos hablando únicamente del Sermón del Monte, menciona varias, solamente estoy mencionando algunas de ellas, y una de ellas es que Cristo en este pasaje habló acerca de los peligros del materialismo. En esos versículos, Mateo 6, 19 al 7, 12, nos habló acerca de servir a dos señores. Dice la Biblia, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En otro pasaje, en el 6, 19 al 20, menciona que no debemos de hacer tesoros en el cielo, en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, que era lo que hablábamos la semana pasada. La polilla respecto a un animal, el orín también se le llama alojín, que es el óxido, a eso se refiere. Y nos habla en el capítulo 6, todas estas citas que dicen 6 se refieren a Mateo, ¿ok? En el 6, capítulo 6, versículo 25 al 34, nos habla acerca de la ansiedad económica. Otra parte del pasaje, Jesús habla de que no debemos de afanarnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir y todo esto. Entonces, realmente, muchos pasajes, y es que para poder nosotros entender la Biblia, y esto para que los que nos escuchan por primera vez, no puedes entender el versículo o solo ese pedacito de la Biblia si no lees lo que está antes, capítulos antes, y lo que está capítulos después. Y eso nos pasa en cualquier libro, hasta en un libro secular, un libro de matemáticas, un libro de física. No puedes entender, si yo veo una sola fórmula, no puedo entender cómo es que se aplica, cómo es que puede desarrollarse si no entiendo todo el contexto. Entonces, de esto se trata. Entonces, aquellos que de alguna manera dicen que Jesús no estaba hablando de la pobreza material también, pues entonces debemos de examinarnos y no sacar de contexto, porque no sea que nosotros mismos estemos tratando de forzar un versículo de la Biblia y sacarlo de contexto para justificar nuestra propia codicia. Entonces, siempre les digo, tenemos que hacer un examen o un ejercicio de honestidad para saber por qué estoy defendiendo tanta esa postura, ¿verdad? Bueno, en cuanto a esto, recuerden que el apóstol Pablo también señalaba algo muy importante. Mencionaban que ellos habían aprendido a estar contentos con lo que tenían en ese momento. El libro de Filipenses, ahí el apóstol Pablo, que fue una época muy difícil en la vida de Pablo, aunque no sé si tuvo una época fácil, pero él mencionaba que él había aprendido a vivir cualquiera que fuera su situación, si tuviera o si no tuviera, él estaba contento y agradecido. Entonces, detrás de esta bienaventuranza, también vemos pasajes en los que Cristo mencionó, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. En algún momento mencionó, y está otro pasaje controversial sobre que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. En Lucas 6:24 dice, ay de vosotros ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Entonces, lo que encontramos en todos estos pasajes es que la humildad del espíritu a veces se da mucho más fácil entre las personas pobres y marginadas que entre los ricos que tienen una buena posición dentro de la sociedad
Y podemos ver en la realidad que entre mayores son las posesiones de una persona, y no estoy generalizando, pero entre más la gente tenga en cuanto a economía, posición, conocimiento y todo este asunto, es más difícil depender de Dios y de una vida de fe. Ojo con esto, porque esto es de lo que yo les estoy hablando, de que Jesús habla en contra del materialismo, no solo hablando acerca de la economía o de las posesiones materiales, sino de todo aquello que se opone a la fe, porque si no existe, si no lo puedo tocar, si no lo puedo ver, que ahí yo voy a citar a Tomás un poco, entonces no existe, ¿verdad? Eso es materialismo. Pero Cristo nos muestra que debemos de depender de Dios y vivir por fe. Ahora, entonces, sí existe en el contexto general de la palabra una relación entre la pobreza espiritual y la pobreza material. De alguna manera, hasta la persona más rica tiene problemas económicos, porque si yo le debo 200 pesos al de la tiendita, alguien que tiene más que yo se va a endeudar con más. De hecho, hoy estaba hablando con los chicos en la escuela acerca de eso, de que hay pobres que aparentan ser ricos, y esa es otra cosa. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, en relación a esto, de entrada, recuerden que Cristo estaba hablando a los judíos. La palabra que Cristo utilizaba se refería a hablar de una persona que no tenía recursos materiales. Cuando Cristo mencionó la palabra pobreza, se refería a esto. Entonces, ¿qué es la pobreza espiritual? Entonces, la pobreza espiritual tiene que ver, son los que están profundamente convencidos de su culpa a la vista de Dios. ¿Sale? Entonces, bueno, entonces, esta palabra es muy importante. La pobreza espiritual sí está muy ligada también a la humildad, ¿verdad? En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 12, menciona: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Isaías 29, 19. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados, podemos citar a los pobres de la humanidad, se regocijarán en el Santo de Israel. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de duda respecto a qué es lo que el Señor está diciendo en estos pasajes, entonces podemos referirnos que también sí está vinculado, ¿sí? Ahora, no podemos eludir el hecho de la pobreza en espíritu. Ahora, el principal énfasis de Jesús, obvio, que no recae en la pobreza material, sino sobre la humildad y el quebrantamiento de corazón. Entonces, una persona que es pobre espiritualmente es una persona que es sensible, que es abierta a lo que Dios espera de él. Es una persona que no se cree moralmente rico, que no confía en su propia justicia, sino que lejos de justificar, y ahí vamos a ver esto, una persona que es pobre en espíritu no se está excusando continuamente delante de Dios o justificando cada una de las cosas que hace mal. Y en eso nosotros vemos la dependencia de Dios. Si alguien dice: ay Dios, es que de verdad, si tú conocieras a mi suegra, y no hablo de la mía, pero tú también te portarías igual con ella, porque no la puedo soportar. Estoy justificando o excusando o eludiendo mi responsabilidad de obedecer a Dios bajo ciertas circunstancias, cuando me conviene, cuando me gusta, cuando me agrada. Entonces sí soy sujeto, pero cuando se trata de ciertas cosas, entonces no dependo de Dios, dependo de lo que me gusta a mí, de lo que quiero yo y de lo que deseo yo. Entonces, ojo, entonces una persona pobre en el espíritu jamás va a justificar sus pecados. Obvio, no voy a usar palabras raras,
La palabra pecado quiere decir desobediencia, no más. Todos hemos practicado esto. Entonces, cuando nosotros nos justificamos, nos excusamos de lo que nosotros hacemos, entonces nosotros somos autosuficientes, no reconocemos la ayuda, no reconocemos la ley de Dios y no reconocemos que ese pecado o que esa desobediencia o que esa actitud de orgullo, de avaricia, de todo lo que ustedes quieran, es lo que me está estorbando en mi relación y en mi crecimiento con Dios. Entonces, ¿a qué se refería? Vamos a ver qué era la palabra pobre y vamos a usar el griego. Recuerden que en clases anteriores hemos hablado de por qué el idioma griego era el oficial en aquel momento. Entonces, estas palabras que ustedes ven aquí, penés y tojos, esas dos palabras vienen en el escrito original, ¿sale? Entonces, la palabra penés se refería a la clase obrera, ¿sí? A gente humilde. Pero cuando dice Jesús, bienaventurados los, no se refería a esa palabra, sino a los potojos, que era la miseria de alguien o de un mendigo que no tiene casa ni posesiones y que depende, esta palabra es importante, que depende de las limosnas de los demás. Cuando Jesús se refería a los pobres en espíritu, se refería a alguien que no tenía nada, que no tenía posesiones y que dependía de la misericordia, de la bondad de alguien más para poder subsistir. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la pobreza espiritual, se refiere de alguien que no cree tener pertenencias espirituales, sino que cree que sus pertenencias o lo que él puede poseer es porque alguien más se las está obsequiando o se las está dando. Entonces quiere decir que un pobre en espíritu depende de la misericordia de alguien más, depende de que alguien le dé algo más. Entonces no podemos decir, ¿y esto a qué se refiere con los pobres en espíritu? Son aquellas cosas que hay en nuestro interior, la gracia, la paciencia, la bondad, la fe, no sé, la paz, la felicidad. Esas cosas no las tenemos como posesiones personales, sino debemos de depender de Dios para que Él nos las dé. Y entender que nosotros como seres humanos no las podemos producir de manera fidedigna. Se pueden imitar porque el diablo las imita, pero no las podemos producir de manera permanente, como dice la Biblia. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo. Entonces, Cristo, con estas bienaventuranzas, lo que estaba explicando era la naturaleza humana, que hay dos naturalezas, unas que creen en su espíritu, en su interior, que no necesitan nada de nadie porque ya lo tienen todo. Yo porque voy a la iglesia si soy muy buena persona. No necesito que alguien me perdone. No necesito que alguien me enseñe. Yo porque voy a orar. No necesito que Dios me provea. Yo ya tengo. Es que vea que te enseñen de la... No, yo ya lo sé, eso ya lo sé, no tienes que decirme. Entonces hay dos clases de espíritu, dos clases de personas que se están encontrando. Entonces las bienaventuranzas, al menos en esta, nos revelan la naturaleza del ser humano. Ahora, vamos a ver más adelante. Entonces, la bienaventuranza es cuando nosotros hablamos de que Dios provee en abundancia, pero nosotros necesitamos tener necesidad para que Dios pueda proveer. El asunto es que en el tiempo de Jesús, los discípulos fariseos, que acuérdense que eran de los líderes de aquel tiempo, ellos decían y vinculaban la riqueza material con el favor divino o con el favor de Dios. Entre más dinero tengo, y es triste porque eso pasa ahora, entre más dinero tengo, entonces Dios me ama más.
Entre menos dinero tengo, Dios me ama menos. Entonces, entre estos hombres tenían una frase algo así, que es bienaventurados los ricos porque Dios sonríe sobre ellos. Esto no era algo que se enseñaba, pero en la vida práctica existía. Entre más dinero tengo, Dios me ama más. Y de repente llega Jesús y les tumba su creencia, su tradición, y les dice que bienaventurados los de espíritu, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no solo Jesús cuestiona la felicidad fundada en las riquezas. Hay personas que lo pueden tener todo y no ser felices. Y hay personas que con poquito que tengan se sienten bendecidos por Dios, se sienten reconocidos. Algún día hay un predicador argentino que se llama José Manuel Carlos y él decía que la felicidad era cuando nosotros entendíamos que somos bendecidos por Dios. Y eso no tiene que ver con grandes cosas, el hecho de bañarnos con agua calientita, de tener una cena calientita después de trabajar, el hecho de tener zapatos cómodos, después de que trajiste unos zapatos espantosos, llegas y te pones tus chancletas, es decir, ay Dios, gracias por estas chancletas. El hecho de ver a Dios y la bendición de Dios en cosas que a veces nosotros pensamos que vienen de automático. Entonces nuestra riqueza, nuestra felicidad no debe estar fundada en la riqueza, sino que él alaba a los mendigos espirituales, aquellos que al no tener lo que se necesita, se acercan a Dios, conscientes de su propia necesidad de él, pidiendo su bendición. Entonces, nosotros podemos ver representada esta bienaventuranza en la parábola que Jesús mencionaba sobre el fariseo y el publicano, donde el fariseo se sentaba ahí, se paraba y decía, gracias Señor, porque yo no soy como los demás. Pero dice la Biblia que había un publicano que le decía, sé propicio, perdóname, no soy digno, ¿verdad? Y dice que estaba hasta la parte de atrás. Entonces, Dios había revelado para que el hombre goce de la comunión de Dios. Dios había puesto condiciones muy importantes que era ser quebrantado y humilde. Vemos ahí en Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y con el humilde. Entonces dice, para vivificar o para dar vida, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Déjenme les busco rápidamente el significado de contritos. Yo les he dicho que aquí no iba a haber cosas raras. Una persona contrita es alguien que siente tristeza o melancolía. ¿Sale? Y déjenme les busco rápidamente esta cita en otra versión. Isaías 57:15. Ok, en la versión internacional, nueva versión internacional dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. En la versión del lenguaje actual dice, porque yo soy el Dios eterno, mi nombre es santo, vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Entonces, básicamente, las condiciones que Jesús o que el Padre estaba pidiendo, no desde la época de Cristo, pero desde antes, es que dice que las personas que eran gratas delante de Dios eran aquellas que eran humildes de espíritu, que dependían de Él, ¿no? Ya lo dice la Escritura, que Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces, hay algo que está sucediendo y es muy triste, y eso tiene que ver con
con la iglesia de nuestros tiempos. Y aquí deberíamos de tener un poquito de cuidado. Cuando habla la Biblia en el Apocalipsis, capítulo 3, versículos 17, a la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, cuando la realidad es que dice la Biblia que era miserable, que estaba pobre, ciega y desnuda, que la riqueza que tenía, que aquellas cosas que creía no eran las que Dios veía como algo digno de valor. Entonces aquí tendríamos que entender la diferencia entre lo que yo valoro como algo importante y lo que Dios valora como algo importante. ¿A qué? Si tenemos, dice la Biblia que se alabe, que no nos debíamos de alabar en nuestra fuerza, sino en entenderlo y conocerlo a Él. Era lo más importante. Entonces, la iglesia de la Odisea se está cumpliendo en nuestros tiempos. Dice que no era fría ni caliente y la razón de que esta iglesia no era fría ni caliente o la razón de la tibieza era el estado de su corazón y la falta de dependencia de Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque entre más reconozcamos nuestra necesidad de Dios, más cerca vamos a estar de Dios. Pero entre más omitamos o nos creamos que no tenemos necesidad de Dios, entonces caemos en el mismo carácter de la iglesia de la Odisea. Es que yo no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad, yo estoy bien y queremos hacer todo a nuestra manera y no queremos sujetarnos de alguna manera a lo que Dios dice. Entonces yo quiero cerrar este día con esto. ¿Tú eres rico o eres pobre? ¿Cómo es que tú te sientes delante de Dios? ¿Cómo es que tú crees que eres delante de Dios? ¿Cómo te sientes? ¿Realmente en un ejercicio de honestidad dependemos de Dios como debemos de hacerlo? ¿O solamente estamos fingiendo, aparentando? Porque dice la Biblia que la iglesia de la Odisea no tenía necesidad. Ella decía, pero a los ojos de Dios era una persona que necesitaba, que era pobre, que porque lo que él consideraba como sus tesoros para Dios no servían, para Dios no eran importantes, para Dios no eran valiosos. Entonces, bueno, me quedo con esto, espero de verdad que hayan aprendido algo y que les haya sido de bendición. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Bendiciones.